Bien bendecidos en esta mañana, les saludo a cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios primeramente por darme la vida. Gracias a los ángeles por cuidarme, por guardarme. Un saludo cordial a todos los bendecidos en diferentes partes del mundo. Allá también en Brasil a los abençoados, les saludo. A cada uno de los abençoados que están pregando también el evangelio de la gracia, el evangelio de la incircuncisión del apóstol Pablo. Saludade a todos os abençoados. Quiero en esta mañana referirme a algo porque he estado conversando y he estado viendo unos videos de un señor que se llama Vinicio Barrera, que a veces más bien me hace reír. E incluso llegamos a conversar con él porque me pidió el WhatsApp y le di el WhatsApp y me comenzó por ahí a hablar unas cosas de que está totalmente, el hombre está claudicando en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque él niega de que no existió Adán, de que no existió Abraham, de que no existió Jesucristo mismo. ¿Cómo va a decir semejante cosa? Si hablamos de Jesucristo, él dice que no lo hubo. Sí lo hubo. O Dios tomó forma humana y nació en el velo de Jesucristo de Nazaret. Claro, aunque la Biblia dice que fue sin obra de varón, porque la Virgen oyó la voz del ángel y dijo: vas a dar a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. Y él ya dijo: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá y darás a luz un hijo. Entonces es eso lo que pasó en ella. Dios, como dice la Escritura, Dios se hizo humano, él se humanizó en el velo de Jesucristo de Nazaret. Pero este ser, Vinicio Barrera, y un día me lo paré a raya y le dije: bueno, tú dices que no hubo Abraham, ¿y qué me dices de los dos hijos de Abraham? Uno fue de la libre y la otra de la esclava. Entonces, ¿de dónde nacieron? ¿Cómo? Si él mismo, yo lo escucho a él mismo, de que él cita esos ejemplos o esas partes de las Sagradas Escrituras, él los cita y toma parte de ello y después niega. Entonces es como por ahí a veces hablan, y yo me ha tocado hablar con algunas mujeres que son usadas más bien del otro lado, y ellas todo lo niegan, aunque sea cierto, y eso no puede ser así. Porque yo le discutía: ¿y tú por qué entonces niegas esto, que no hubo la humanidad de Adán? Bueno, lo de Adán todavía yo también discrepo, por lo que ahí hay muchas cosas de que, por decir, yo no quiero creer muy bien que de la costilla de Adán saquen a la mujer Eva. Puede ser algo paradójico, parabólico, pero en cambio lo de Abraham, que está más cerca de este tiempo, ¿cómo vamos a negar? Cuando Dios lo sacó de allá de la tierra de los gentiles, de Ur de los caldeos, y lo trajo para que llegue a la tierra prometida, y él mismo le dijo: serás forastero, pero de ti sacaré una nación grande, y tu descendencia se multiplicará como las estrellas del cielo. Entonces no podemos negar eso. Y yo le pregunté que por qué él niega eso. Dice: es que esas son fábulas. O sea, él todo lo coge a fábulas, y no es así. Las fábulas profanas que habló el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, son fábulas directamente, como le dice Pablo a Tito 1:14, son fábulas judaicas, que esa es otra cosa. Que por ejemplo, Jesucristo de Nazaret tuvo 12 apóstoles, uno se perdió, quedaron 11,
Y después de que Cristo murió y resucitó, y a los 11 ya no predicaban como tenía que predicarse el Evangelio, como lo vino y lo hizo el apóstol Pablo, el Evangelio de la gracia. Y Pablo fue escogido directamente para los gentiles, para nosotros. Pero este ser ahí confunde todo. Y todavía yo le preguntaba, y le digo, ¿cuántos años tuviste vos en la gracia? Andando con la enseñanza de Jesucristo hombre, como José Luis de Jesús. Me dice que estuvo 20 años. Y entonces yo le digo, ¿y esos 20 años los vas a tirar al agua? Como así nomás. Entonces él me dice que él no ha ganado nada, ni ha conseguido nada con esos 20 años, que él los ha perdido. Y no es así. Y yo le pregunto, ¿de dónde conociste el Evangelio de la gracia? Si el Evangelio de la gracia lo conoció a través de José Luis de Jesús, el velo que Dios utilizó para abrirnos los ojos espirituales y reconocer que ese era el Evangelio que Dios mandaba a través del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue fariseo de fariseos, fue romano, fue judío también. Él era celoso de la doctrina de los fariseos. Pero cuando Dios lo llamó, lo tumbó del caballo con esa luz poderosa y lo mandó a Damasco, ahí Pablo entendió que verdaderamente él tenía que llevar el Evangelio a los gentiles. Porque Dios también esto le dijo a Ananías cuando lo mandaba para que ore por Pablo, porque Pablo también estaba orando y pedía recobrar la vista, porque él había perdido la vista por la inmensa luz que vio. Esto lo leemos en Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 9 en adelante. Entonces Dios le dijo a Ananías, anda, porque este está que ora para recobrar la vista. Y Ananías le dijo, no Señor, hemos escuchado de este hombre que saca cartas de los principales sacerdotes y los mete a la cárcel a quienes llevan el Evangelio de Dios. Y Dios le dijo, déjalo, porque instrumento escogido me es para llevar el Evangelio a los gentiles. Miren, ahí cambia la cosa. O sea, los 11 apóstoles que tuvieron con Jesucristo de Nazaret, ellos no tenían nada que ver, porque el Evangelio para nosotros es el Evangelio de la gracia. Las 14 epístolas de Pablo. Y eso es lo que nosotros estamos dando a conocer en el mundo, aprovechando la tecnología, aprovechando esta arma poderosa, este elemento poderoso que es del internet. Y como Dios también me lo reveló a mí, que yo tengo que traer este Evangelio a la tierra, porque yo estuve en el paraíso. Y si yo quería me quedaba allá, porque mis hermanos me decían, quédate aquí yo estoy bien. Y yo les dije, no, yo me voy a la tierra porque tengo que llevar este mensaje. Pero cuando ya estaba en este cuerpo terrenal, yo me di cuenta que había que llevar un mensaje. Abba Padre. Y este ser, él me ha escuchado hablando los videos, hablando la palabra. Entonces, ahí me ha escuchado que yo cito también ciertos textos del Antiguo Testamento, o ciertos ejemplos, testimonios que hubieron en el Antiguo Testamento, que son buenísimos, según como uno los idea, porque Pablo mismo dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto no son fábulas profanas. Estas no son fábulas de que lo van a perder al hombre. No, si yo cojo ejemplos, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, esto no lo va a perder al hombre ni lo va a torcer. Por favor, yo digo a este señor, ¿qué se le metió en la mente? Y por eso ya lo veo que ya no manda videos, ya no se le alcanza, porque él mismo, él tiene que estar revisando de que a muchas cosas habló mal. Es como yo también, hay veces que nosotros revisamos, porque a veces hasta un texto bíblico lo damos mal. Entonces, yo a veces también tengo que rectificar. Pero de que nos estamos saliendo del Evangelio de la gracia, no.
¿Nos estamos saliendo de las 14 epístolas del Pablo? No. Porque ese es el evangelio, el auténtico evangelio de que Dios usó para venir a juzgar al mundo. Y ya lo juzgó. ¿Con qué? Cuando vino Jesucristo hombre en el velo de José Luis de Jesús. Por eso José Luis de Jesús dijo, la iglesia está preparada ya. La novia de Cristo ya está preparada. Porque él usó las 14 epístolas de Pablo. Porque Pablo dice, cuando venga él, Jesucristo, él juzgará conforme a mi evangelio. Y Pablo dijo, yo un día les dije por ahí a la gente, que Pablo también no habló claro. Si yo les decía que Jesucristo no habló claro, porque él hablaba por parábolas, para que la gente viendo no vea ni oyendo no entienda. Dijo Cristo, pero cuando venga él, el Espíritu de la verdad, él os guiará a toda la verdad. Esto está en Juan 16, 25. Cristo habló por alegorías, o sea, él no predicó, pero habló de esta forma, no tan claro. Y Pablo de la misma forma, aunque Dios estaba a través de Pablo dejando las 14 epístolas, pero Pablo dijo, yo soy el perito arquitecto y yo soy el que pongo el fundamento, pero es otro el que edifica encima, porque Pablo él ya lo olía, ya lo presentía de que él iba a morir. Una vez dijo, yo estoy para pasar ya al otro lado, porque los judíos, los principales de la circuncisión, habían armado una trama para matarle a Pablo. Ustedes pueden leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Quienes hicieron un propósito de matar a Pablo, 40 hombres de los judíos. Entonces Pablo esto lo llegó a saber. Un día yo les decía de que Pablo, cuando estaba en Jerusalén en el tercer viaje, él de ahí habló que iba a ir a España, pero no llegó a España, llegó a Roma, y en Roma le dieron muerte. Qué lindo hubiera sido cuando este evangelio de Pablo hubiera llegado a España, porque los españoles son los que descubrieron el continente americano, ustedes saben muy bien. Entonces, cuando vino España para acá a descubrir el continente americano, no trajeron nada de este evangelio de la gracia, de la incircuncisión, de las 14 epístolas de Pablo, no las trajeron. Pero ellos no sabían de que los espíritus, lo que Dios estaba escogiendo a los escogidos, a los predestinados, que nacían acá en América, empezando desde Centroamérica, Sudamérica. Acá están los ángeles vestidos de humanos, esas vidas con esa encarnación del Espíritu que estuvieron allá. Acá están, yo soy uno de ellos, que he llegado a reconocer. Entonces es por eso, mis amados hermanos bendecidos, que yo me preocupo. Y yo quiero leer un texto de la Sagrada Escritura, donde dice el apóstol Pablo a Timoteo, y de esto es lo que se basa este señor Vinicio Barrera. Pero él no le entiende qué es lo que quiere decir fábulas profanas. Primera de Timoteo es primero. Estoy en la segunda carta, y cuando es primera de Timoteo, el 1, el verso 4, dice de la siguiente manera: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que se acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, porque Timoteo él estaba encargado de las iglesias. Entonces las fábulas profanas son cuentos que saca la gente por ahí. Son, como le dice también el apóstol Pablo a los colosenses, vamos a leerlo también para
para que quede bien claro, porque a mí me gusta hablar con Biblia y las cosas queden bien claras. Colosenses el capítulo 2, el verso 8, dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones. ¿Y qué tradiciones nomás hay en el mundo? Usted mire a la iglesia católica, por eso le dicen la iglesia tradicional. Ahí tienen rosarios, ahí tienen la liturgia, tienen misas, tienen las Ave María, los Padre Nuestros y un sinnúmero de cosas, de fiestas tradicionales que no traen nada bueno, solamente lo han apartado al hombre, lo han alejado de la verdad. Y mire cómo sigue diciendo: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y qué son rudimentos? Mire, hay cosas que el hombre ha dejado pasar por alto. Usted conoce al mundo evangélico, no hablemos de la iglesia católica, porque esa es la gran prostituta, la gran ramera, esa es la iglesia más perdida del mundo que hay, que hoy en día la gente se está dando cuenta de que es una iglesia pagana más bien, que copió de la Babilonia del pasado y trajo acá, igualito lo copió conforme fue Babilonia. Usted puede leer Jeremías el capítulo 50, el capítulo 51 y ahí ve cómo fue Babilonia. Ellos adoraban a la reina del cielo. Jeremías 7, usted lea eso. Ahora que la iglesia católica, ¿qué más se preocupa? Por la Santa Madre, por la Virgen. Esas son fábulas profanas, esas son tradiciones, esa es la pérdida de este mundo. Pero yo no me quiero ir ahí, yo me quiero ir al mundo evangélico que ya dejó la idolatría. Ha dejado la idolatría, pero todavía en ellos existen los rudimentos. Como dice el apóstol Pablo al libro de los Hebreos, el capítulo 6, versos 1 y 2, dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a la doctrina de Cristo de Nazaret, porque Cristo de Nazaret, Él fue el Hijo de Dios y Él vino a cumplir la ley de Moisés, la ley de los 613 mandamientos, y esa ya la cumplió Él, pero eso no tenemos que estar haciendo ahora. Y ahí también habían arrepentimientos, perdón de pecados, bautismo, imposición de manos, cosas muertas, que llama el apóstol Pablo. Aquí al último, en Colosenses 2:8 dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces todo el mundo que se llama cristiano, todo el mundo evangélico, ha estado perdido, escuchando fábulas profanas, lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y de esto que yo les estoy hablando también, de este señor, que para él todo es profano, pero en cambio él niega la existencia de estos personajes. Bueno, quiero hacer una aclaración. Según Primera de Corintios, el capítulo 10, Primera de Corintios, el capítulo 10 nos habla de que la roca que lo seguía era Cristo. Por eso yo un día dije que Cristo es un género. Y el género es algo así como que si usted dice Dios, Dios está aquí presente, está con nosotros. Cristo está presente. Mire que el pueblo de Israel no se daba cuenta que Cristo lo seguía. Es que por eso ellos pudieron pasar el Mar Rojo en seco. Y el caudillo que Dios utilizó fue Moisés. Por eso Dios les decía: topa el agua y el agua se abría. Háblale a la roca y Moisés hasta se olvidó de hablarle a la roca, pero topó la roca 2 veces y salió agua. Cuando el pueblo pedía agua. Miren qué hermosura cuando Dios lo sacó al pueblo de Egipto.
con mano fuerte, y lo llevó por el desierto y le dio de comer el maná, le dio de comer pan de ángeles. Eso era una maravilla. Y dice que la ropa de ellos no se desgastaba, ni los zapatos, ni la ropa. Esos son hechos prodigiosos. El haberse abierto el mar para que pase el pueblo en seco, son hechos prodigiosos. ¿Y quién dice, cuál dice que lo seguía en ese tiempo el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud que estaba en Egipto? Era Cristo. Voy a leer Primera de Corintios, el capítulo 10, verso 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A ver, quiero pedirle disculpas porque no estoy leyendo Primera de Corintios, sino Segunda de Corintios. Lo que yo me quería referir es a lo que les dije, que el que lo seguía, la roca que lo seguía era Cristo. Ahora sí, ya lo tengo. Dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual. El verso 4 del capítulo 10, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. A eso me quería llegar yo. O sea que antes que nacía Jesucristo, antes que nacía el Mesías o el niño Dios, ya Cristo ya existía. Por eso yo les digo que es un género. Y este ser, porque un día yo dije esto, también me lo rechazó. Pero si yo veo que él, aunque rechaza, o sea, es que él quiere ser el protagonista. Él quiere que su nombre, quiere hacer propaganda en todo el mundo, quiere ser famoso, pero no puede. Más bien se está quedando atrás porque ya no tiene revelación. Y todavía le ha sacado la gracia y el régimen del Espíritu. Qué cosa. Mire, cuando yo no tengo revelación, mejor yo no hablo. Por eso yo un día les dije que yo no hablo aquí este mensaje mientras no escucho hablar a mi Padre. Cuando yo le escucho hablar a mi Padre, entonces tengo el mensaje en mente. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, haciendo conocer al mundo todas estas cosas que nos están pasando. Ya tengo muchos mensajes más que darles al mundo, pero no les puedo dar todo porque siempre yo me baso al tema de lo que estamos hablando. Pero al resultado de este señor así, y ojalá que los bendecidos en el mundo se den cuenta, como él también rechaza todo lo que José Luis habló, dice que para él no le sirve de nada. Y yo le digo, ¿y cómo te avanzas en el Evangelio? ¿Cómo te basas en el Evangelio de la gracia? Ahí no me dijo nada. Y sabe, y me hacía reír, porque él intentaba, como quien decir, ganarme a mí. Pero no va a poder, porque yo soy un escogido de Dios, un predestinado. Y a veces he tenido críticas de otros seres también que son meramente religiosos, pero no llevan la gracia como es la verdad. Porque gracia significa un regalo, un don de Dios. Y ellos lo entienden casi religiosamente. Porque me ven a mí que yo me he tomado fotos con muchas chicas, ya me estaba criticando. Este señor se llama Elmer, algo así por ahí.
Pero del resto, yo le digo, ¿has visto en mi correo cosas graves? No, no. Así como tiene el mundo que utiliza de más pornografía que otras cosas, eso a mí no. No me estoy santificando, porque eso no vale también en nosotros. Más bien Pablo dijo, yo me glorío en mis debilidades, para que la gloria de Dios se manifieste en mí. Romanos 7:25 dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo, que me libró. Porque Pablo, él mismo decía, lo bueno que yo quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer, esto hago. Y en 1 Corintios, el capítulo 15 dice casi similar. Les voy a leer solo 2 textos para que se den cuenta que es igualito. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo fue escogido para traer este evangelio a los gentiles. El capítulo 15 de 1 Corintios, desde el verso 55 voy a leer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Cuál ley? Aquí Pablo está hablando de la ley, el poder del pecado. Pablo dijo a los romanos, yo no conocía el pecado si no es por la ley. Pero después dice, Romanos 7:8, después dice, sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué hay mucha gente en el mundo que juzga y le está viendo la basura en el ojo ajeno del hermano? Porque ellos más han estado acostumbrados a llevar la ley conforme enseñó la religión católica y las iglesias evangélicas. Que no hagas esto, que no toques esto, que no toquéis, que no te vistas esto. Los evangélicos son así. No escuches música, no bailes, no fumes, no te pongas pantalón. Un montón de prohibiciones. Esas más bien son iglesias de prohibiciones que llevar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Usted lea bien en Romanos el capítulo 7, desde el verso 15 en adelante. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios el capítulo 15? El verso 55, el verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Allí en Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Aquí el verso 57 del capítulo 15 de 1 Corintios dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abba Padre. A través de Él nosotros tenemos la victoria. A mí cuántas luchas, cuántas pruebas, hasta lágrimas. Yo he tenido hasta lágrimas. He tenido que sufrir, incluso de los vituperios de los hombres, de los mal testimonios que me sacaron hasta de parte de mi señora. Me dejaron hasta mis hijos. Y vecinos, malos vecinos. Gente que se admira de alguna basurita que le cae en la paja del prójimo. Al parecer a mí me dejaron solo, pero yo de ahí me he sabido levantar. Y gracias, como dice ahí, gracias le doy a Dios por eso. Gracias, Señor. Gracias a ustedes también, a los que están escuchando esta palabra. Un saludo a cada uno de ustedes. Todos los días estoy llevando esta palabra, haciéndoles conocer, haciendo conocer el evangelio de la gracia, de que ya no hay pecado, de que ya no hay diablo. Hebreos, el capítulo 2, el verso 14 dice que con la muerte del Señor Jesucristo, Dios destruyó a quien tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Por medio del evangelio del apóstol Pablo, las 14 epístolas, nosotros conocemos que ya no hay diablo, que ya no hay pecado, que somos ángeles,
vestidos de humanos, que tenemos ángeles a nuestro servicio, Hebreos 1:14, que somos unos escogidos, unos predestinados, Efesios 1:3, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Miren, bendecidos, a esto vengo yo. No confundan y no hagan caso si este hombre, Vinicio Barrera, tal vez está cogiendo mi nombre para decir que yo estoy hablando fábulas profanas. No hay que confundir eso. No hay que confundir. Si hay lindas historias, empezando desde Adán para acá, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Nahum, Oseas, Joel, Amós, etcétera, etcétera. Hay lindas promesas, hay lindas historias que no lo va a confundir a usted si nosotros unimos un texto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Si nosotros jalamos de allá para acomodar lo espiritual a lo espiritual y vivir en el espíritu. Mire que un día yo cité este mensaje de la mujer samaritana cuando Cristo le dijo: mujer, creerme que llegará la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y este señor, Vinicio Barrera, ya me estaba reprochando que esas son fábulas. ¿A dónde estamos, Señor? Preguntémonos. Este hombre lo que está es claudicando la palabra de Dios. Bueno, los dejo porque están que me esperan afuera y estaré con ustedes hasta otra oportunidad. Muy buenos días.